Es sin duda el despliegue más amplio que en la historia del país se ha podido hacer para los efectos de vacunación, como seguramente es en otros países. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Hablamos de casi 6 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 48 lenguas indígenas, y tenemos ciudadanos indígenas que viven tanto en comunidades nativas, comunidades campesinas, en localidades indígenas, pero también ciudadanos indígenas que pueden vivir en zonas más urbanas, ¿no? En las ciudades, en las capitales de departamento, en las capitales de provincia, ¿no? Entonces, no es que estén concentrados en un solo punto. Natu chachiti pura hakuingi. Nukunkaibu coronavirus ni ina que te me chachitara miura kuira ni ite haskatash me kikini isintima itan mawati makupi. Hachachiti pura haubi kupima bubiki. Hakunriki itan hakupi ichahunibu mawaya makanai. Una inyección de esperanza ha llegado a la comunidad nativa de Huampami en la provincia de Bagua. Elba Sejecam es una de las mujeres del pueblo indígena Huajún que recibirá su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la región Amazonas. El fármaco ha atravesado parte del territorio nacional, cargando consigo la protección ante un virus que desde marzo del año pasado ha dejado secuelas en el Perú y en el mundo. Ante olas de contagios, variantes y un sistema de salud precario, la vacunación es el principal objetivo del gobierno de transición y emergencia, un enorme desafío. Puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia. En el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis, acabamos de suscribir un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir un primer envío de 1 millón de dosis que llegará durante el mes de enero. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú no solo nos han colocado en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm, sino que también nos han servido para comprobar su efectividad en la población nacional. El 6 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció la noticia tan esperada, la compra de 1 millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Al mes siguiente, la llegada de los fármacos en medio de gran expectativa daría inicio al proceso de vacunación en el país. La campaña de vacunación empezó en febrero con el primer millón que recibimos de la empresa Sinopharm, pero luego hemos estado recibiendo Pfizer, que ha ido ampliando, es la mayor cantidad de vacunas que hemos recibido, pero por vía de COVAX Facility, este mecanismo organizado por la Organización Mundial de la Salud, hemos recibido también AstraZeneca y además Pfizer. Y yo entré, me recuerdo la fecha, el 13 de febrero. Acababa de llegar el primer lote de Sinopharm unos días antes y ese día llegaron los 700 restantes del millón. Entonces se inició la vacunación ya estando mi persona en este despacho. Óscar Ugarte, ministro de Salud, era consciente del enorme reto, vacunar a todos los mayores de edad del Perú. Normalmente la vacunación a lo largo del año, en forma regular, contando a los niños pequeños o niños un poco más grandecitos o de la tercera edad, oscilaba en los 5 millones, pero esparcidos en el año, programados, con bastante, y además con una programación de vacunas que se venía haciendo. Inició la vacunación con personal médico de primera línea, quienes juntos a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional estaban incluidos en la fase 1. Se recordará que el anterior gobierno había programado a los adultos mayores para una segunda etapa. Nosotros corregimos eso, se adelantó simultáneamente con los de primera línea y luego se ha ido incorporando todos los grupos que ya se han ido mencionando. Por ejemplo, el caso de los adultos mayores que sí se vacunaban eran los que opcional tenían, digamos, la posibilidad de decidir vacunarse básicamente para la influenza, pero ahora eran todos.
y eso es una población que sin duda hay que atender. Mientras se aplicaba la vacuna a adultos mayores, el gobierno en paralelo llevaba a cabo otro de sus objetivos: elecciones democráticas y transparentes. Y este proceso se ha desarrollado bastante bien, con normalidad, y está culminando tanto lo que fue la primera vuelta como la segunda vuelta, pero ya ese fenómeno aparecía como un riesgo para los efectos de la pandemia. ¿Por qué? Porque es concentración de no solo miles, millones de personas en un solo acto electoral a nivel nacional, pero se definieron protocolos que se han cumplido muy bien. Fue precisamente durante abril que la segunda ola de la pandemia llegaba a su momento más crítico. El pico de muertes diarias superó las 300 personas, en un contexto mundial en el que las vacunas eran un bien escaso. Esta es una de las líneas de trabajo del Ministerio, pero el otro ha sido enfrentar la pandemia, resolver las carencias iniciales del oxígeno, de mayor cantidad de camas UCI, contratación de personal, adquisición de medicamentos e insumos. El oxígeno se ha convertido en un insumo estratégico. En el oxígeno se concentró nuestra atención porque esa era la diferencia entre salvar vidas o perderlas. Que teníamos un déficit, cuando estaba empezando la segunda ola, de 100 toneladas diarias de oxígeno. Yo entré en febrero y he sido testigo de cómo esa demanda creció, la brecha creció, porque con la segunda ola, a marzo, nuestra brecha era 150 toneladas. Superada ya la segunda ola, aunque alertas ante una tercera, el proceso de vacunación acelera. Tenemos 7.000 brigadas a nivel nacional. Cada brigada está integrada por 3 personas. De ellas, de estas 7.000 brigadas, 1.000 están en Lima. Pero no hemos desplegado todo. Nosotros nos encargamos de una parte del proceso, pero la parte más importante a resolver es el de la negociación, el garantizar las vacunas que tenemos ahora. Ha sido un trabajo encabezado por el propio presidente de la República. Se han aplicado más de 7 millones de dosis. 3 millones de peruanos con 2 dosis aplicadas ya están inmunizados ante la COVID-19. El presidente señaló meses atrás que la meta era poder vacunar a 4,5 millones de personas hasta el 28 de julio, porque lo que teníamos previsto es que nos llegasen 9 millones de dosis. Entonces todo eso traducido en vacunación de los adultos mayores, del personal de salud, es decir, todos los que están en primera línea y que tienen mayor riesgo. Actualmente estamos ya en 3 millones de personas vacunadas con las 2 dosis y para la próxima semana esperamos ya estar llegando a los 4,5 millones. Por lo tanto, es una meta que estamos cumpliendo casi va a ser 3 semanas de anticipación. Estamos anunciando que a partir del día 10, sábado 10 de julio, se va a empezar a vacunar a los de 47, 48, 49. Desde China, Europa o Estados Unidos, las vacunas continúan un largo recorrido que va más allá de las ciudades. En un país como el nuestro, tan diverso, la vacunación es más que un reto. Es una tarea que implica el reconocimiento de todos los peruanos. Pero además, en el mismo plan de vacunación se ha establecido que para vacunar en zonas de localidades, de comunidades de pueblos indígenas, se va a ingresar con brigadas, pero se va a ingresar a vacunar a todos aquellos mayores de 18 años. O sea, va a ser un ingreso de manera territorial. Se ingresa a una zona, se coordina con la comunidad y se vacuna a todos aquellos mayores de 18 años que den obviamente su consentimiento. Primero lo que se ha hecho es brindar información,
vacunación, dar información y se va a continuar dando información sobre la implicancia de la vacunación, y en algunas regiones ya se ha iniciado el proceso de vacunación a nivel más territorial. Tenemos ya las imágenes de la aeronave, este Boeing 777 de Air France, este vuelo de carga que llega exclusivamente a nuestro país trasladando este primer lote de las vacunas. Este es el comienzo de una tarea larga y difícil, que no solamente es un desafío para nuestro país, sino que en la actualidad es un desafío para todo el mundo. Hemos sido testigos de los problemas que han enfrentado diferentes países, no solo de la región, sino países en Europa, en Norteamérica, para poder obtener la vacuna, para distribuirla y para aplicarla. Como nos comprometimos a hacerlo, hemos continuado negociaciones con diferentes empresas, con diferentes laboratorios, proveedores de vacunas. Y próximamente iremos anunciando las fechas puntuales de llegada de cada uno de estos nuevos lotes de vacunas que iremos recibiendo para proteger a toda la ciudadanía. Una vacuna es un compuesto que va a permitir al organismo poder producir defensas para cuando la enfermedad nos ataque, ya no se encuentre preparado. La ciencia no lo ha demostrado, la historia no ha aparecido y ha generado un convencimiento por parte de la población inmediato. Se está viendo ya a nivel mundial un refuerzo y estos refuerzos deberían estar incluyendo a las variantes que están apareciendo. Te vamos a colocar una inyección en tu hombro, en el bracito. Va a ser un pequeño hincón. Una vacuna es un compuesto que va a permitir al organismo poder producir defensas para cuando la enfermedad nos ataque, ya no se encuentre preparado y pueda atacar a la infección que me está llegando, y de tal manera me da un cuadro más leve que si hubiera no estado vacunado. Es el elemento extraño que se va a enfrentar a nuestro sistema inmune para crear defensas, ¿no?, contra el agente infeccioso. La vacuna es un estimulante de nuestro sistema inmune. Las vacunas están hechas de varios componentes, puede ser material genético como el ARN, podría ser de partes del virus, podría ser que el virus, tengamos parte del virus dentro de otro virus que vamos a utilizar como vector para poder producir las defensas. Es un proceso muy largo. Claro. Entonces tenemos vacunas, diferentes casas farmacéuticas que tienen un grupo de ARN, otro grupo de proteína viral, otros transportadores por adenovirus. Por ejemplo, tenemos vacunas de virus atenuado, quiere decir que el virus está inactivo, muerto por decirlo así. Es como si me dieran a mí una llave y lo que voy a fabricar con esa llave es la cerradura. Y entonces esos virus atenuados. También hay vacunas de material genético, que es el ARN. El ARN es parte de la información genética. La vacuna de Sinopharm utiliza virus completo atenuado.
todo el SARS-CoV-2, pero atenuado. La vacuna de Pfizer, que es la otra vacuna que se está aplicando a la población, utiliza tecnología de ARN, ácido ribonucleico, ¿no? Entonces son, digamos, las que más estamos utilizando acá en el país. En plena pandemia, la espera de una vacuna contra la COVID-19 pareció larga. Sin embargo, la comunidad científica luchó contra el tiempo y sumó esfuerzo para finalmente distribuirla en el mundo. En términos reales, una vacuna puede demorar de 3 a 5 años, ¿no? Ese es todo el recorrido de una vacuna. Acá sí ha habido un poco más de apuro porque es una enfermedad que estaba matando mucha gente. Entonces es un reto realmente manejar un paciente, porque desafortunadamente no sabemos quién cuando está infectado va a ser un cuadro leve o asintomático o moderado o severo. No hay todavía ningún parámetro que me diga, te tomo tal prueba y con esta prueba sé que vas a ir a cuidados intensivos. Yo tengo una etapa, ¿no?, que me dura varios años en animales. Una vez que esto ha salido positivo, recién se pasa a la escala humana. Y en la escala humana tenemos 3 tipos, digamos, o 3 segmentos o tipos de ensayos o fase. La fase 1, que me puede demorar de 6 meses a 9 meses. La fase 2, que también me dura ese tiempo. Y la fase 3, que es una población muy grande, cerrada, que me puede demorar hasta 2 años a 3 años. Entonces, si sumamos la parte experimental en animal y la parte humana, pues nos demoramos 3, 5, 7 años. Muchos se preguntan, ¿y qué pasó acá, no? ¿Por qué en menos de un año o en un año ha salido? La explicación es la siguiente. Primero, estas tecnologías ya se conocían. Se comenzaron a utilizar en otros tipos de vacunas, por ejemplo, para animales en veterinaria o con fines de investigación. Muchas de estos preparados vacunales fueron hechas en pruebas experimentales para otras infecciones virales, por ejemplo, ébola, dengue, influenza. Entonces, que en su momento no han dado resultado, un mediano resultado, etcétera, no tuvieron éxito, pero que ahí está guardada la plataforma. Cuando viene esta pandemia, lo que se hace, oye, por ejemplo, miren, el coronavirus es un virus, ok, acá tengo yo una vacuna ya preparada para dengue, si lo probamos, modificando un poco, todo. Ya gané tiempo. Teníamos desde el 2002 y 2012 las infecciones por el SARS-CoV-1 y el MERS. Entonces, cuando comienzan a aparecer estas enfermedades, se comienza a evaluarlas, a estudiarlas, para crear algo que podría ayudar a contrarrestarlas. Como se pudo hacer los cercos epidemiológicos, como esas enfermedades no se transmitían en asintomáticos, se pudo controlar rápidamente y toda esa información se quedó guardada. Entonces han sacado esa información y han hecho la vacuna mucho más rápido. Entonces sí había una base. Viene el ensayo de fase 3 en humanos, el famoso ensayo 3 que es largo. Todos los ensayos 3 duran por lo menos 2 a 3 años. Pero ¿qué dicen las autoridades sanitarias? Por emergencia, ese ensayo de fase 3 lo podemos disminuir de 12 a 16 o 18 meses. Entonces, en el mundo recién se están terminando los ensayos de fase 3 de estas vacunas. Pero ¿y por qué se están aplicando la de Pfizer? Porque las autoridades sanitarias internacionales dicen, si tú hasta la mitad de tu ensayo de fase 3 demuestras alta eficacia, se te puede dar un permiso preliminar de autorización de emergencia. Es por eso que el tiempo se acorta, pero no es porque se haya hecho mal la vacuna, no, ya se tenían prototipos. Claro, eso permitió acelerar los tiempos. Así es. Por un lado teníamos prototipos hechos, se modificaron. Por otro lado, las tecnologías ya habían sido probadas en otros ensayos. Simplemente la tomamos, se encajó en la circunstancia, se acorta un poco los ensayos en humanos y se hacen las pruebas o autorizaciones de emergencia. Por eso es que tenemos ahora estas vacunas desde el año pasado. Claro. Doctor, ¿y qué sucede ahora con las variantes, ¿no? Bueno, el mundo está preocupado porque apareció la variante india, apareció la variante británica, la brasilera, y algunos se preguntan si las vacunas van a ser eficaces contra estas variantes, estas mutaciones. Claro, esta es una pregunta muy lógica. Y la respuesta también es lógica, en el sentido de que todas estas vacunas que tenemos ahora, que son como 14,
son vacunas de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Porque para esto nosotros hemos utilizado las cepas primarias de los primeros meses del 2020 para poder hacer estas vacunas. Entonces, estamos hablando de las cepas originales que aparecieron en Wuhan y en otras provincias de China. Y todos los laboratorios de investigación lo han utilizado para la primera generación. Entonces ahora estamos chequeando cuál es la eficacia real de las vacunas y estamos viendo pues ahora con las variantes que hay que reforzar las vacunas, porque las variantes están bypaseando las defensas producidas por la vacuna. Hoy en día es la única protección contra el virus. Ha dado resultados en un mundo que empieza a asomarse a la normalidad. Sin embargo, a casi un año y medio del inicio de la pandemia, la ciencia continúa con el reto. El virus ha variado. En el camino, en el tiempo, fueron apareciendo las variantes. No se han podido incluir las variantes dentro de esta versión. Obviamente, ya se están trabajando en las de segunda generación, donde se incluyan todas estas variantes, alfa, beta, gamma, delta, que ahora es la nueva denominación, ¿no? La pregunta acá es, ¿servirían las actuales vacunas contra las variantes? La respuesta primaria es, no se sabe en forma evidencial si es que pueden tener la misma eficacia como la cepa original. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, vacuna Pfizer, que me da 90-95% de eficacia, en general para la cepa original. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la cepa británica? Muy probable que no sea esta cantidad, sino pueda bajar a 70, a 60 o a 50%. Frente a la India, de repente sea 40, 30, no lo sabemos. ¿Ok? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es a la cepa originaria. La ventaja es que todas las variantes, de todas las variantes que tenemos, obviamente la mayor parte es la cepa original. Hay una parte que sí ha variado y eso hace que las vacunas pierdan eficacia. No pueden ser 90 ni 80%, por lógica. Todas las cepas aparecieron prácticamente desde abril del 2020, comenzaron a aparecer la variante británica, la sudafricana fue entre junio y octubre, comenzaron a aparecer. Y esas cepas se están guardando en los laboratorios nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para los nuevos medicamentos, para las nuevas vacunas. Entonces, hay toda una cantidad de estas variantes que se guardan con fines terapéuticos. Entonces, todos estos mismos laboratorios están trabajando su segunda versión. Acá lo principal es vacunarse. Eso es lo principal, para que el sistema inmune tenga evidencia suficiente para reconocer a algo extraño y poder responder de manera rápida. Cuando una persona está vacunada, realmente se espera que el cuadro, si es que se infecta, sea leve, no sea una enfermedad manejable. Entonces, la idea de la vacunación es que no lleguen a cuidados intensivos y que la gente no muera, ¿no? Inicialmente se vio una mortalidad cero con todas las vacunas, pero ahora estamos viendo pues que las variantes están presentes y la vacuna no hace mucho efecto contra estas variantes en algunos casos. Puede parecer mentira, pero un fármaco tan escaso, esperado e importante para salvar a millones de vidas es rechazado por algunas poblaciones. Los antivacunas aparecieron en la escena pública durante la pandemia, un movimiento que desde hace décadas se ha mostrado en contra de las inoculaciones. La ciencia no lo ha demostrado, la historia no ha aparecido y ha generado un convencimiento por parte de la población inmediato. La población ha tenido que ver en el tiempo, en los años, su eficacia. Aun cuando esto ha podido ser sumamente convincente, la ciencia ha tenido que luchar contra la incredulidad de la población que ha pensado e imaginado muchas cosas en su propia contra. La vacunación implica un acto muy importante, obviamente de salubridad, en el cuerpo de las personas, en los niños inicialmente. Ya tenemos una política en torno a las vacunas, pero no ha sido fácil. Al día de hoy todavía hay personas que no quieren que vacunen a sus niños o personas que sienten que no deberían interceder en el cuerpo de sus hijos o en su propio cuerpo. Entonces la vacunación implica la aceptación hacia la ciencia de que vaya a inocular en mi cuerpo algo que yo no llego a entender. Y esto implica no solamente un conocimiento, una fe en cierta medida, sino también que yo pueda ser lo suficientemente capaz
de exponer mi cuerpo a lo que esto representa. La noción de cuerpo es algo que va a diferenciar culturas, espacios, contextos y clases sociales. Tiene también que ver con eso y habrá que analizar qué es lo que los antivacunas definen como cuerpo. Las demostraciones en torno a la ineficacia de la vacuna no terminan siendo anteriores a la decisión, sino posteriores a la decisión que ya se ha tomado. Lo que se trata de hacer aquí es de legitimar una posición que yo pueda tener. Yo estoy en contra de las vacunas y yo veré la forma de poder legitimar lo que esto representa. Esto no debe ser algo extraño y raro. En realidad ha ocurrido en toda la historia de la ciencia muchas veces. El argumento central de los antivacunas es el supuesto alto riesgo a la salud que conlleva ser inoculado. ¿Qué tan segura es una vacuna? Todas las vacunas o cualquier medicamento va a producir en alguna proporción lo que llamamos evento adverso, ¿ok? Una reacción adversa. Las vacunas van a producir, por ejemplo, una reacción adversa puede ser dolor, puede ser fiebre, tan simple, o puede ser tan severa que puede llegar a hospitalizarse una persona. ¿Se pueden presentar estos eventos adversos? Sí, pero lo que nos ha enseñado estos tiempos la vacuna es que lo que se pueda presentar es muy, muy mínimo. Es 1 entre millones. La vacuna contra la COVID-19 ganó tiempo y viene protegiendo a millones de personas en el mundo. Ante las mutaciones, no será la última versión. El trabajo de los científicos continúa. Se está viendo ya a nivel mundial un refuerzo y estos refuerzos deberían estar incluyendo a las variantes que están apareciendo. Entonces sería una forma de asegurarnos que todo el mundo esté realmente bien protegido porque estas variantes están bypaseando, están entrando al organismo, no toman en cuenta las defensas que tengo y están causando infecciones. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. El efecto se ha empezado a ver a partir del mes de abril. Si nosotros observamos el grupo etario, sobre todo de adultos mayores de 80 años, empezamos a ver que la curva de descenso se acentuaba mucho más que los demás grupos. Vika sarut no miahunas husang mate apusan puhusan takag noskam sumang mak noskam. Mucho, pues hoy de tan eso pues. Señora Elvia, tranquila, voy a contar 3 y voy a hincar. ¿Está bien? No hay territorio ni población en el planeta a donde no haya llegado algo tan pequeño y peligroso como la COVID-19. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Hablamos de casi 6 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 48 lenguas indígenas, y tenemos ciudadanos indígenas que viven tanto en comunidades nativas, comunidades campesinas, en localidades indígenas, pero también ciudadanos indígenas que pueden vivir en zonas más urbanas, ¿no? En las ciudades, en las capitales de departamento, en las capitales de provincia, ¿no? Entonces, no es que estén concentrados en un solo punto.
Para asegurar una vacunación a pueblos indígenas en general, hay un tema que es clave trabajarlo, que es que la información que se dé sea una información o una vacuna en general, en este caso cuando hablamos de vacunación, que sea respetando las características culturales de los pueblos indígenas. A la comunidad nativa de Huampami, en la provincia de Bagua, Amazonas, llegaron funcionarios para informar sobre la importancia de la vacunación. Lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de vacunación a pueblos indígenas se tiene que tener dos características o dos criterios. La coordinación con sus autoridades comunales, con sus autoridades, con sus dirigentes para hacer una planificación más ordenada y la necesidad de brindar información en lenguas indígenas. Nosotros desde el Ministerio tenemos los gestores interculturales, que es personal que está en cada una de las regiones, un equipito de personas que está en las regiones, en 13 regiones priorizadas, que está en permanente comunicación con la DIRESA y también con las organizaciones indígenas y que ya han estado saliendo a varias comunidades para brindar información, para entregar materiales básicos, para brindar información sobre la vacuna y en general, no de ahora, sino ya de hace varios meses, en general sobre el COVID. Para ello se trabajó utilizando las lenguas originarias como el ahuajún o el chipibo-conibo, como se puede escuchar en este spot radial. Natu chachiti pura hakuingi. Nukunkaibu coronavirus ni ina que te me chachitara miura kuira ni ite haskatash me kikini isintima itan mawati makupi. Hachachiti pura haubi kupima bubiki hakunriki itan hakupi icha hunibu mawaya makanai. Shinawun chachitamabi itamo ikapu kaubu ni arrusti haka Ministerio de Salud ni huibu sunage reputisawaki hunibu patasha maki uchucha buiki mukimbu chukaki itan icha hunibu iken kayame. En rano kumpunya aka imanikin perukupi garachachite coronavirus ni isinaketea. La campaña, respetando la cultura, lenguas y costumbres de los pueblos indígenas, ha sido importante para que peruanos como Elba Sejecam del pueblo indígena Huajum hayan decidido vacunarse. A ellas se van sumando compatriotas de otros pueblos indígenas que ya están protegidos frente a la pandemia. La vacuna ha llegado a distintos territorios del país y aunque el camino aún es largo, el esfuerzo ya está dando resultados. Bakuna kuchike wamilia le kuna lakta basle kuna nyokaps bakuna kurudeja be ama mantia kuitekcho. Harat but makuyan bakati makuna kuyet no muna ne ton mano pada abi hai kuyet no muna no pimbo abi hebo I hai kuyet no mano puyate harat but mumma ne ani bayabe ani mumma ne meio bidu bayabi du bayo mining du bayo mining meio be bandario meio be mining ke makuna yan baka minapo mo ka chawo mo yan baka di makoni kai lo que la tone ani kai makoni kai. El efecto se ha empezado a ver a partir del mes de abril. Lamentablemente esto va de la mano con un descenso generalizado a nivel nacional, pero si nosotros observamos el grupo etario, sobre todo de adultos mayores a 80 años, empezamos a ver que la curva de descenso se acentuaba mucho más que los demás grupos. Entonces el efecto empieza a verse en abril y a medida que va avanzando la vacunación se empieza también a reflejar en adultos mayores de 70. Es tanto así que al día de hoy los fallecidos diarios mayores a 80 años en Lima son casi la misma cantidad que se tenía al inicio de la pandemia. O sea, la reducción casi es del 100%. Con la nueva metodología que está aplicando el MINSA desde inicios de mes, donde tenemos un número más real de los fallecidos por COVID, estamos viendo el descenso en esta cifra, como también en SINADEF, donde todavía vemos el exceso de fallecidos. Sin embargo, también vemos una disminución de ocupación de camas UCI, hospitalizaciones y, sin lugar a duda, también de contagios, donde a nivel nacional, y esto ya es un efecto generalizado nuevamente, la tasa de contagios o positividad es de 6% al día de hoy.
Si mantenemos una tasa de vacunación de 200.000 dosis al día, que es lo que también ha comentado el presidente Sagasti, podríamos estar hablando que para agosto ya tendremos a la población de mayores de 40 años ya vacunados. Los resultados son esperanzadores, aunque como se ha dicho ya en varias ocasiones, no podemos bajar la guardia. La posibilidad de una tercera ola es latente y algunas regiones del país atraviesan momentos críticos frente a la pandemia. Bueno, lo que se ha visto en Arequipa es atípico a nivel nacional. Es la única región que se mantenía en ascenso por más de 2 meses. Lo bueno es que en la última semana este ascenso se ha cortado. Se está manteniendo, lamentablemente, en un número alto todavía de 50 fallecidos por COVID diarios. Pero si analizamos nuevamente por grupos etarios y vemos la población adulto mayor de 70 años, está en descenso ya desde hace 2 semanas al menos. Podríamos estar hablando nuevamente de un efecto vacuna. Con miras al bicentenario de la independencia y ante la llegada de un nuevo gobierno, ¿qué conclusiones, enseñanzas y experiencias deja al país el proceso de vacunación? Para nosotros es clarísimo que las vacunas contra la COVID-19 van a ser anuales y van a tener que incluirse las variantes que salgan durante todo este año, las variantes que salgan en el próximo año, que es algo de la evolución natural de una infección viral. Y ya tenemos compromisos suscritos y parte pagados por 63 millones de vacunas. Para este año. Para este año. Ya está en territorio nacional el primer lote de vacunas de Sinopharm. Y ya tenemos compromisos suscritos y parte pagados por 63 millones de vacunas. Para este año. Para este año. Dejaremos al siguiente gobierno alrededor de 50 millones. Cantidad suficiente para vacunar a todos los que faltan, incluyendo los niños adolescentes de 12 años a 17, que se acaba de autorizar y que, digamos, en el orden y en la secuencia correspondería en el cuarto trimestre del año. Entonces, de aquí a diciembre estoy convencido que se va a vacunar a todos. A menos de un mes de culminar la gestión del actual gobierno, las metas se han cumplido. Sin embargo, el camino es largo para alcanzar la inmunización del 70% de la población, la cifra mínima para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Más allá de la pandemia, para la comunidad científica, la vacuna contra la COVID-19 ha llegado para quedarse. Para nosotros es clarísimo que las vacunas contra la COVID-19 van a ser anuales y van a tener que incluirse las variantes que salgan durante todo este año, las variantes que salgan en el próximo año, que es algo de la evolución natural de una infección viral. Influenza es lo más común. Entonces, el virus de influenza es un virus que todos los años tiene variantes, todos los años, y se van combinando. Es mucho más grande que COVID-19, el virus de influenza. Tiene más, conexiones entre las diferentes variantes. Todos los años aparece o se fabrica una nueva versión de esta vacuna. Yo he estado en cuidados intensivos 14 días por la COVID-19 y a mí, por ejemplo, en el caso mío, que me metieron a ventilador mecánico tempranamente, salí sin requerir oxígeno. Entonces fue un manejo bastante apresurado y rápido, por ejemplo, en el caso mío, pero no es el caso de todos, ¿no? Hay personas que están ahorita en cuidados intensivos ya 1 mes, 2 meses,
y todavía están con traqueostomía. Entonces es un reto diario. El ritmo de inoculación ha aumentado en las últimas semanas. Esto, según especialistas, no implica que los cuidados y precauciones frente a la COVID-19 no se mantengan. Bueno, hasta que no lleguemos a la famosa inmunidad de rebaño, que con la cepa original era 70% de la población vacunada y ahora con las variantes como un 80%, se debe seguir usando mascarilla. ¿Por qué? Porque la persona que está con la vacuna, si bien es cierto, puede hacer un cuadro más leve, puede ser todavía transmisora de la enfermedad. Entonces yo estoy sin mascarilla, alguien me estornuda en la cara, por ejemplo, yo me limpio, no hago ninguna enfermedad, pero estoy con el virus adentro. Entonces me voy a la casa y contagio a otras personas. Hay que recordar que la vacuna es un plus. Las medidas de bioseguridad más vacuna. Entonces hay que seguir haciéndolas hasta que todos estén vacunados, como en otros países que ya comenzaron a dejar algunas medidas porque tienen gran parte de su población vacunada. Pero mientras no sea así, hay que seguir cuidándose. Desde el inicio de la pandemia quedan imágenes de dolor, desesperación y sufrimiento. Recuerdos que remarcan los retos pendientes y que ahondan en reflexiones sobre el futuro del país. La informalidad en el empleo. Es esta situación de que el país, como muy pocos países de América Latina, tiene más de un 70% ahora con la pandemia, 80% de informalidad, impacta en la salud. ¿Por qué razón? Porque otros países han podido proteger a su población que tiene trabajo estable a través de empresas, inyectan dinero a las empresas, estos mantienen los sueldos, las remuneraciones y las personas pueden quedarse en casa en cuarentena sin mayor problema. Pero un país con la informalidad que tenemos, ya vimos el año pasado cómo la cuarentena llegó un momento que la gente no aguantaba. Tenemos una brecha en recursos humanos y esto no es solo dinero para contratar, ya casi todos los recursos humanos existentes están contratados. Faltan recursos humanos y eso implica apoyo a las universidades públicas, privadas, para que formen más en los próximos años. Pero también tenemos déficit en insumos estratégicos, medicamentos, oxígeno, esto que hemos venido hablando, es importante tenerlo presente y no necesariamente se tenía políticas al respecto. Creo que hay las condiciones como país, aún en las situaciones críticas que estamos, de poder atender al sector salud y mejorarlo para tener una mayor capacidad de atención y sobre todo una mejor vida para todos. El acceso a la vacuna de todos los peruanos, desde las ciudades, pueblos y hasta las comunidades más lejanas, es una oportunidad para un país como el nuestro, próximo a conmemorar el bicentenario de la independencia. Los retos o las enseñanzas que podamos tener de la pandemia es darnos cuenta de que hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, ¿no? Que las principales desigualdades o brechas las principales son las que los tienen son los indígenas. Aceptarnos en nuestras diferencias y partir de que todos tenemos igualdad de derechos.